Bueno, muy buenas tardes. Bienvenido al Centro Avanzado en Enfermedades Crónicas, ACDIS. Mi nombre es Sergio Lavandero, soy director y me acompañan esta tarde varios integrantes de ACDIS, la subdirectora, la profesora Caterina Ferrecchio, y quien va a dirigir esta sesión, la doctora Claudia Bams. Ella es investigadora asociada del centro y también directora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica. Así que vamos a dar inicio y vamos a invitar entonces a Marcelo López, nuestro expositor, y también a Claudia Vance para que podamos comenzar nuestra transmisión. Un segundo, por favor. Ya, Claudia, está al aire y Marcelo. Muy buenas tardes, muchas gracias Sergio y muy bienvenidos colegas, amigos del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS y a todos nuestros compañeros de trabajo, estudiantes, investigadores, personas de la comunidad general que han querido acompañarnos en este primer seminario de la serie temática COVID-19 que ha preparado en nuestro centro como un aporte a la reflexión y a la discusión en distintos ámbitos de esta pandemia. Así que agradecerles a todos y quiero de inmediato dar la más cordial bienvenida al profesor Marcelo López Campillay, quien es doctor en Historia y docente e investigador del programa de Estudios Médicos Humanísticos de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él es un conocido historiador de la salud chilena y latinoamericana, y un amigo y enamorado de la salud pública, podría yo decir también. Así que le agradecemos muchísimo, es un gran honor iniciar esta serie de seminarios con una presentación que pone en contexto histórico la pandemia que hoy día enfrenta nuestro país y el mundo. Así que muchas gracias, Marcelo, y entonces te damos la bienvenida. Recordamos a nuestros asistentes el que pueden ir enviando sus preguntas o guardarlas para al final tener un espacio de conversación con nuestro expositor y con los investigadores del centro. Así que muy bienvenido, Marcelo López Campillay. Hola Claudia, ¿se escucha bien? Se escucha bien. Ya, bueno, antes que nada agradecer cordialmente y sinceramente esta invitación porque me permite también aplaudir esta iniciativa interdisciplinaria y tratar de colaborar a concluir una reflexión que yo creo que nos va a ocupar un buen tiempo para ir analizando unas consecuencias de lo que estamos viviendo, quizá que hoy son totalmente invisibles, pero que por lo menos las universidades van a tener que asumir con toda su gente para tratar de dar una respuesta, sobre todo tratar de tener una carta de navegación para los eventos pandémicos que vengan más adelante. A mí me corresponde hoy, bueno, una mirada que es histórica y que, bueno, en las últimas meses ha cobrado bastante relevancia porque nos ha permitido conectarnos con vivencias que nuestros antepasados enfrentaron, obviamente con contextos científicos, sociales, económicos, muy distintos al nuestro, pero también donde emergen ciertas similitudes que nos permiten ya hacer unas conexiones y apreciar que hay procesos que se mantienen vivos de hace siglos. Bueno, es una forma de ver nuestro pasado y nuestro presente que hace la historia. Y bueno, a mí me ha tocado hoy asumir esa tarea y voy a tratar de sintetizar de algún modo esa visión de las claves históricas que están detrás de lo que estamos viviendo hoy, bajo la nomenclatura de COVID-19, pero que
también nos va a permitir mirar un poco hacia el futuro. La historia no es muy buena herramienta para hacer profecías, pero sí, por lo menos para plantear preguntas. Y de algún modo yo voy a asumir esa tarea en la medida que mi conocimiento lo permita. Para partir, bueno, hay una cuestión que siempre trato de presente en las clases que tenemos con nuestros estudiantes y que tienen que ver con la singularidad histórica que tiene cada pandemia. A partir de ciertas claves históricas que ustedes están viendo ahí, totalmente discutibles, por cierto, pero el pasado siempre es un terreno en disputa, porque las preguntas, las evidencias van cambiando nuestro modo de ver que hemos recorrido. Pero hoy quiero traer a colación esta matriz de análisis, porque es la que vamos a utilizar para, por lo menos para esta presentación, y para analizar qué singularidad histórica podría ofrecer hoy el COVID-19. Para ello, bueno, quisiera recurrir siempre a los conceptos de etimología nos entregan, porque ahí hay unas pistas muy interesantes que seguir. Respecto a pandemia, hay un hecho interesante que vale la pena recalcar. Hacia el siglo XVII, hay algunos investigadores que han señalado que el término pandemia, endemia, se atribuían, eran sinónimos prácticamente, porque se usaban indistintamente para referirse a enfermedades o pestes, como se llamaban en aquel entonces, que abarcaban cierto territorio con, con un cierto impacto demográfico en términos de morbilidad. Esa misma impresión también fue recogida a comienzos del siglo XIX en el diccionario Webster, de Noah Webster, que era un epidemiólogo, que también usó indistintamente el término pandemia y epidemia para referirse al mismo fenómeno. Sin embargo, como lo señala el trabajo de Morens, Volkers y Fauci, la gripe rusa de 1889 ya tuvo tal repercusión en Europa y en gran parte del mundo que permitió al concepto de pandemia ganarse un sitial para identificar a un fenómeno muy particular que tenía cierto alcance ya intercontinental y también un alto impacto en mortalidad y en morbilidad, como lo demostró la gripe rusa. Así que ese es un antecedente interesante para ver lo que vamos a analizar en la presentación de hoy. Para ello, he tratado de ordenar en dos momentos de mi presentación lo que entendemos como pandemia de la modernidad y lo que también entendemos como pandemia de la globalización. Y ver cómo el COVID-19 se puede relacionar a esas dos fases históricas, que generalmente no calzan precisamente con las tradicionales clasificaciones temporales que se usan en historia para definir o estudiar nuestro pasado. En el contexto de las pandemias de la modernidad hemos incluido 3 o 4 fenómenos que están entrelazados por un cierto contexto histórico que abarca 4 o 5 siglos, donde hay ciertos factores en común, pero donde también están sentadas las semillas de lo que fue la evolución hacia las pandemias de la globalidad. Este cuadro que ha sido siempre citado como uno de los testimonios gráficos de lo que fue quizás una de las episodios pandémicos más relevantes de la historia mundial, nos referimos a la peste negra, abre las puertas, bueno, quizás al inicio de esta etapa de la pandemia de la modernidad, y quizás no calza muy bien con lo que se entiende por la era moderna, pero hay algunos antecedentes que, por lo menos desde el punto de vista de la salud pública, sí permiten utilizar este concepto. La peste negra, bueno, fue ampliamente debatida y las fuentes que la han estudiado, los historiadores que han estudiado las fuentes en Europa, la reconocen a través de ciertos conceptos. Generalmente se la llamaba atra mors, que era muerte negra, y así aparecen muchos textos, pero junto a otras denominaciones como pestilencia, mortalitas generalis, epidemia también. Y lo que damos cuenta es que no había una denominación en común para referirse a este fenómeno que
afectó a gran parte de Asia y de Europa en diversas etapas. Y aquí, bueno, traigo a colación quizá uno de los facetas más interesantes que reviste la peste negra y varias pandemias clásicas, que tienen que ver con la característica medioambiental que hay detrás de ella. Clásica, en términos clásicos, se le ha atribuido a la rata noruega ser el reservorio de la bacteria, lo cual ha sido verificado por la ciencia. Sin embargo, al estudiar la peste negra en las últimas décadas, han asumido otros protagonistas, porque han obviamente cambiado la estrategia de investigación. Y este pequeño animalito roedor de Asia Central, el garbelino, también ha surgido como uno de los portadores de la pulga, que acarreaba la bacteria, el bacilo, que era la peste negra, y que tendría relación con su irrupción en Europa en virtud de un cambio pequeña edad de hielo que algunos historiadores y también climatólogos han añadido a las interpretaciones sobre el origen de la peste negra, en virtud de lo cual este cambio climático empujó a las poblaciones de roedores que estaban en Asia Central, que eran reservorios de la pulga, hacia el oeste. Por lo cual, Europa, en virtud de este cambio climático, habría reunido las condiciones necesarias para que irrumpiera en poblaciones urbanas y rurales, ampliamente habitadas, esta enfermedad. Hay también una faceta ambiental. Hay un concepto también que tenemos que comprender y tiene que ver con la interconectividad, que es entre continentes. Y la ruta de la seda, que empezó a construirse ya alrededor antes de la era cristiana, ya nos da cuenta de que entre Asia y Europa existía una conectividad básicamente dada por las conexiones de comercio que había entre China, India y Europa, lo que abrió la ruta también a la posibilidad para que hubiese un rápido traslado de poblaciones entre ambas regiones. Y eso explica también que esa distribución geográfica y también de comunicaciones haya permitido que la peste bubónica se expandiera ya desde mediados del siglo XIV hacia Europa, y cuyo origen algunos han establecido en China, en la región que comprende el sur poniente de China. Algunos trabajos que han surgido en la última década también nos dan cuenta de cómo en los puertos, como lo señalé en el trabajo, fueron, bueno, el punto de entrada de muchas oleadas de peste bubónica que arrastraron por los siglos siguientes, lo cual también es una característica de este fenómeno que se mantuvo presente en Europa y en el Mediterráneo por varios siglos, y por eso alcanza una connotación histórica hasta el día de hoy. De hecho, este retrato, esta pintura, da cuenta del impacto que tuvo la peste bubónica en el siglo XVIII en Marsella, que también tuvo un alto impacto demográfico, no a la altura de lo que fue la peste negra, pero sí suficientemente profundo para que quedara registrado en varios testimonios que hasta el día de hoy son objeto de estudio de la historia. Bueno, y la otra faceta muy importante y que nosotros siempre rescatamos para estudiar las pandemias, tiene que ver con lo que se hace referencia al impacto social, sobre todo a quienes consideran las pandemias como un termómetro que mide los rasgos de cohesión social. El miedo siempre es un fenómeno que está presente en estos fenómenos, pero lo que ha caracterizado a las pandemias, sobre todo de gran alto impacto, es cómo pone a prueba el logrado de cohesión social. Y es por eso que en la peste negra, la figura del enemigo, del culpable, ante un fenómeno que en primera instancia apareció cubierto de una gran capa de incertidumbre, fue el argumento para atacar a judíos,
ricos, extranjeros, médicos, que nos daban la respuesta a los problemas que los leprosos, a todo aquel personaje que dentro de ese marco social fuese objeto de la animadversión de quienes buscaban una forma de explicarse o de espantar el miedo que había causado la pandemia. Y dentro de las huellas culturales que siempre deja una pandemia, hay también aspectos que son muy bien recogidos por la literatura. El Decamerón de Boccaccio es uno de los grandes testimonios que nos reflejan cómo irrumpió esta pandemia en el siglo XIV en Europa, y que para muchos es uno de los grandes labores que nos permiten seguir toda una línea de interpretación que permite hablar de, todos estos cuestionamientos de orden casi cósmico, que en algunas ocasiones ocasionan las pandemias en ciertas sociedades donde la irrupción de estas tormentas microbianas, como lo han denominado, llevan a levantar profundos cuestionamientos. Y de hecho, si uno sigue esa huella, podemos encontrar que a lo largo de los últimos siglos hay una serie de obras que recogen de algún modo esa idea de que la pandemia nos lleva a ese lado irracional que es parte de nuestras vidas, de nuestros temores, e incluso nos llevan a plantear la idea del apocalipsis, del fin de la civilización, del cuestionamiento a todo lo que hemos construido. Eso lo podemos recoger desde el diario del año de la peste de Faux, el gran libro de Mary Shelley, de comienzo del siglo XIX, donde es una de las primeras personas que imagina en tiempos modernos la idea de que una epidemia acabe con toda la humanidad y deje a pocos sobrevivientes. Y este libro, La peste de Camus, que ha sido muy citado en las últimas semanas porque es un punto de referencia de la cultura moderna, hasta, la literatura popular, que también nos remite a esa idea de que existe la posibilidad, que no nos gusta pensar mucho en torno a que un evento pandémico acabe con todo lo que hemos construido. Y dentro de esa respuesta, y por eso nosotros podemos insertar a la peste negra entre la era moderna de la salud pública, tiene que ver con la respuesta que ofreció la medicina. En aquel entonces, los debates de los médicos diplomados de aquel entonces debatieron teorías que estuvieron circunscritas a las posiciones aeristas, como le llamaban, vale decir, las que estimaban que el aire contaminado había generado esta peste, a los contagionistas, los precursores de Pasteur y Koch, que imaginaron que había algo en el aire que generalmente ocasionaba síntomas. Y eso es importante señalar porque nos lleva también al papel de la técnica, la tecnología que ha sido tan fundamental para la construcción de las respuestas ante las pandemias y epidemias. Y una de ellas, es una herramienta que hasta el día de hoy está sujeta a discusión, que fue aplicada por primera vez por Venecia, la gran potencia comercial de Europa, que es la cuarentena, que fue como señalan algunos historiadores, fue una técnica que conocieron de los árabes, particularmente de Avicena, que fue el primero de elaborar un método para aislar a un enfermo, porque él, entre comillas, contagiaba a las personas que estaban cerca. Y a partir de esa técnica, ellos la aplicaron no solo para el método de la cuarentena, sino que también para la técnica del lazareto, que eran establecimientos donde se atendían a los enfermos que están contagiados por peste negra, y posteriormente para todas las enfermedades infecciosas. Y la primera ocasión donde se aplica oficialmente esta técnica es en Dubrovnik, que era parte en aquel entonces de la República de Venecia, y fue la primera vez donde, por lo menos donde se encuentra el registro, donde la cuarentena se aplicó teóricamente por 40 días, en virtud del cual se aislaba al barco, que obviamente avisaba al puerto que estaba con personas enfermas, levantaban una bandera, y el capitán
bajaba al puerto para informar de qué es lo que había ocurrido y se procedía a la limpieza de todos los objetos que estaban presentes en el barco. Y eso también muestra del comienzo de un cambio de paradigma, que, bueno, para muchos historiadores es el punto de partida de lo que fue en el siglo XIX la constitución de la microbiología, que cambió prácticamente la forma de comprender la salud, la enfermedad en la era moderna. Y uno de esos precursores, bueno, es este señor que nos propuso en el año 1546 la idea de que habían unos seminarios contagiarium, que eran las entidades que podían, una serie de semillas que nos podían transmitir la enfermedad. Y es importante considerar que en ese momento ya existía un cambio de paradigma que va a sumar también a otro cambio que es muy relevante en la historia de las pandemias, que es una transformación ya de índole geopolítico, que tiene que ver con las exploraciones europeas y comienzo del siglo XV y XVI, que van a ampliar el campo de extensión de la interconectividad, clave para explicar las pandemias, y que para muchos historiadores es el punto de partida de lo que se ha conocido como la unificación del mundo a través de los microbios. Y eso es importante sobre todo para nuestro continente, porque de esa interconectividad que dio cabida a la peste negra entre Asia y Europa, pasamos a una interconectividad global, que para nosotros fue fundamental, para nuestro pasado como continente, porque empezó a, entre otras cosas, a incorporarnos a toda una globalización y comienza ya con las exploraciones europeas encabezadas por Portugal y Europa, a las cuales después, Portugal y España, perdón, a las cuales posteriormente se sumaron Holanda, Inglaterra, Francia, sentando la base del colonialismo, pero para nosotros es importante porque con el segundo viaje a Colón, irrumpen en nuestro continente enfermedades que nunca habían conocido. Por eso que hay algunos que han hablado de la excepción epidemiológica precolombina, que definió una inmunología que está definida por una baja densidad urbana y el caso de contacto con la crianza de animales, lo cual se trastocó por la irrupción de la población, de todo el sistema biológico europeo que entró en contacto con el sistema biológico precolombino y ocasionó un desbalance que se tradujo en la irrupción de nuevas enfermedades infecciosas. Y en virtud de esa inmunología que no estaba preparada para estos nuevos eventos, la viruela, el sarampión, fueron las primeras oleadas que cambiaron la vida, el orden social de nuestros antepasados. A lo cual se sumó también un proceso que es parte de las transformaciones económicas que comenzaron a configurar el mundo moderno, que tiene que ver con la esclavitud. Y la esclavitud fue fundamental para nuestro continente por varias razones. Una, porque brindó la mano de obra que fue necesaria para la industria de las primeras plantaciones que se establecieron en nuestro continente, el azúcar, posteriormente el tabaco, el café, y para la cual la mano de obra privilegiada fue la del esclavo africano, porque África se transformó en la fuente que proveyó de mano de obra para prácticamente todo nuestro continente, en virtud del nuevo cambio, el cambio de la industria económica que se suscitó en nuestro continente con la llegada de los europeos, y también por una cuestión muy importante. La población africana y todo ese comercio fue el portador de lo que McNeill ha llamado la reconfiguración ecológica de nuestro continente. Con la introducción de la malaria y la fiebre amarilla, se empezó a configurar ya en el siglo XVII y XVIII un nuevo régimen biológico en América, que se originó fundamentalmente por esta nueva transformación que se originó entre contacto entre América, Europa y África. Con ese cambio, bueno, ya podemos
entrar a considerar esta segunda etapa que hemos denominado como las pandemias de la globalización, que ya nos pone en el siglo XIX. Y aquí hay nuevamente que referir al impacto global que ha tenido la tecnología y que en el campo de la salud se ha hecho notar muchas veces el día de hoy. En el siglo XIX, el ferrocarril y el transporte a vapor cambiaron la forma de comprender, no solo la forma de conectarse entre varios continentes, sino que la forma de hacer un comercio, el contacto entre ciudades, las nuevas formas de trabajo, las posibilidades de que los proyectos comerciales tuvieran alcance global y se crearan las redes de transporte para comercializar a gran escala toda la economía que empezó a tejerse en torno al capitalismo industrial. Eso naturalmente reforzó la interconectividad que explica en gran parte el origen de las pandemias en el último milenio. Eso fue el marco material, tecnológico, que permite conocer cómo el cólera, que por siglos estuvo en el sur de Asia, su reservorio, logró encontrar los caminos para que comenzara a expandirse hacia el resto del mundo. En una serie de 5 oleadas, donde la quinta llegó a nuestro continente, a nuestro país, en el año 1886. Esto, sin duda, esta serie de oleadas transformaron la forma de comprender las enfermedades infecciosas en el siglo XIX, sobre todo porque comenzó a manejarse un nuevo paradigma, el paradigma que urdió la microbiología. John Snow, quien no es necesario a quien explique su trabajo por la repercusión que tuvo, fue parte de esa transformación. Él logró determinar el origen del brote de cólera que había afectado a Londres, y con él sentaron a la base de la metodología de la epidemiología moderna, para lo cual alcanzó un valor histórico porque el cólera comenzó a ser visto en Europa como el símbolo de la barbarie, que para una Europa colonialista, imperialista, fue muy objeto de preocupación porque tal como había ocurrido en la Edad Media con la amenaza que representaba el turco, en el siglo XIX el cólera fue la fuente, fue visto como uno de los frutos de esa amenaza que provenía siempre de Asia, que era visto como un continente de la barbarie. Pero también tuvo una connotación política para el historiador Robert Evans, porque esto también nos vuelve a remitir al tema de la cohesión social, que es puesta a prueba por las pandemias, porque muchos de esos oleadas de cólera coincidieron con las revoluciones liberales que existieron en Europa y también en otros continentes, y que a juicio de Evans permitieron que muchos procesos revolucionarios se reactivaran o se aceleraran con la irrupción del cólera, porque de alguna manera ponían a prueba la cohesión social y cada sociedad, como ocurrió en Alemania, como ocurrió en Francia, fundamentalmente. Y junto al cólera, la otra gran amenaza fue la influenza, que en virtud del mismo cuadro estuvo definido sobre todo por la creciente urbanización y por la conectividad entre continentes, tuvo una faceta muy relevante a fines del siglo XIX, porque, como ya lo anuncié, la gripe denominada rusa, que se originó en el Imperio Ruso y que alcanzó rápidamente a Europa y también a América, tuvo la particularidad de ser una de las primeras pandemias que fue registrada por la estadística con cierta precisión, aunque se discuten hasta el día de hoy la mortalidad que generó esta influenza, pero sí, en Europa por lo menos, se logró establecer que entre 250.000 a 300.000 personas murieron producto de la influenza. Y eso ya da cuenta que por primera vez existía la posibilidad de medir el impacto demográfico de estas
influencia, de esta pandemia, y sobre todo la influencia que se caracterizaba por desplazarse rápidamente y por su altísima contagiosidad. Por lo tanto, eso fue una de las hitos que nos hace pensar ya que la pandemia en el siglo XIX ya propiamente se definían por su alta capacidad de alcanzar todos los continentes. Y esa nueva realidad también dio posibilidad para que, en virtud de las transformaciones que está experimentando la ciencia moderna, y también la relevancia que para los estados modernos está alcanzando el concepto de salud pública, esa realidad que estuvo definida por el cólera, la peste bubónica y la fiebre amarilla también, dio Pablo para que comenzaran a surgir instancias, organizaciones multinacionales para empezar a establecer las primeras coordinaciones a nivel global. Y aquí está sembrada una antecedente que dieron origen a la OPS y posteriormente en el siglo XIX a la OMS como una manera de hacer frente a un problema global, creando por primera vez una reglamentación internacional, donde, al igual que a fines de la media, aparece la cuarentena, pero ahora ya con las características de ser una herramienta global, en la cual apareció ya normada y que se empezó a aplicar sobre todo en los puertos, que eran el punto de acceso del comercio y también de las migraciones, que sobre todo a fines del siglo XIX cobraron relevancia a nivel mundial. Y eso también es un antecedente que nos dejó ese siglo XIX, donde la pandemia ya adquiere una condición global. Y este cuadro, aquí volvemos nuevamente a las culturales que encierra una pandemia, ilustra el cambio de una época. Para muchos el nutricionismo fue el espejo de lo que algunos historiadores han denominado como la Belle Époque, donde desde el punto de vista obviamente de la burguesía, el ideal progreso ya era una realidad, pero ese ideal naturalmente tenía una faceta social que está reflejada en el lado opuesto, dice ideal de progreso, donde el proletariado y la cuestión social daban cuenta de la sombra que había detrás de este progreso que solo era alcanzable para algunos. Este ideal de progreso fue seriamente cuestionado y puesto a prueba a comienzos del siglo XX. Este ideal de progreso también fue alimentado y con evidencia, por cierto, por lo que hizo la generación que dio vida a la teoría germen o a la era microbiana de la enfermedad. Gracias a Pasteur, a Koch, a Henle, en la nueva generación se lograron establecer las bases de una forma de comprender las enfermedades que cambió la historia de la salud pública, de concepto de enfermedad, la medicina, y que con evidencia logró avanzar y establecer la base para progresar en el combate a muchas enfermedades. Sin embargo, todo ese progreso, que también fue alimentado por la ciencia a comienzos del siglo XX, fue puesta en telejuicio por la gripe española. La última semana también ha vuelto a renacer dentro del debate público, porque es el punto de referencia para incluso definir los efectos que el COVID-19 va a tener en nuestra generación. La gripe española es parte de un ciclo que comienza con fuerza ya en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, y que, bueno, se expande hasta la década pasada. Sin embargo, es la gripe española la que hasta el día de hoy es la pandemia de influenza que marcó la historia, por el giro que representó, y también por las preguntas que dejó establecidas hasta el día de hoy. Hace un par de años se conmemoró el centenario de la gripe española, y dentro de los estudios históricos que surgieron y que tienen la virtud de ser bastante interdisciplinarios,
han dejado establecidas algunas certezas hasta el día de hoy. Fue una pandemia bastante transmisible, tuvo una rápida diseminación, en 6 meses alcanzó a todo el continente, y aquí uno de los grandes misterios, que alcanzó una alta mortalidad entre la población joven adulta, de 20 a 45 años. Fue geográficamente heterogénea, tuvo 3 oleadas, siendo las dos primeras las más importantes. Y algo también que llama la atención hasta el día de hoy es que esa pandemia pasó al olvido, de cierto modo. Eso se explica en parte, como han señalado algunos historiadores, a partir de que la consideración de que la pandemia fue parte de un drama mayor, por lo menos lo que se consideró en aquel entonces como mayor, que fue la Primera Guerra Mundial. Como se ha logrado establecer, en aquel entonces no tuvieron conciencia del impacto demográfico que tuvo a nivel mundial la pandemia española, la gripe española. Por lo tanto, sé que esa pandemia pasó al olvido en la generación siguiente. Además, los cambios culturales que ocasionó la Primera Guerra Mundial llevaron a las generaciones de aquel entonces a pensar en crear las condiciones para una paz mundial. Y la pandemia pasó a ser uno de los tantos temas al cual se abocaron esas generaciones. La pandemia tuvo una primera oleada que Patterson y Pyle han retratado en su artículo del año 1991, pero la segunda fue sin duda la que alcanzó, que tiene connotaciones globales, como ustedes lo pueden apreciar en pantalla. Fue la prensa española, y aquí también nos revela la importancia que, sobre todo el siglo XIX, y en el siglo XX y hasta el día de hoy, juegan los medios de comunicación. Fue en España donde por primera vez se hicieron públicos los casos en mayo ya, de lo que se llamó una gripe española posteriormente, pero la evidencia que se reúne actualmente ya da cuenta de que en marzo y en abril ya había casos en Europa, ¿no? Y que obviamente tiene que ver con el origen de la pandemia. Actualmente hay tres teorías en torno al origen de la gripe española. La que tiene mayores partidarios es del origen estadounidense de la enfermedad en Kansas, en un grupo militar, aunque ha surgido evidencia, pero que no tiene mucho más evidente, de la posibilidad de que hubiese surgido en Francia, en el norte de ese país, en un campamento militar donde obviamente existían criaderos de aves y de cerdos, donde posiblemente habría mutado el virus, que dio origen a la gripe, pero es una tesis que tiene pocos partidarios. Y la última teoría que surgió es la de origen chino, que surgió en Shanxi, pero tampoco tiene mucho adherente hasta el día de hoy. Ahora, lo interesante también de ese fenómeno es que nos permite comprender que ya desde hace un siglo se maneja lo que se conoce como teoría de la conspiración. Y eso tiene que ver en gran parte por los niveles de cohesión social que puede demostrar una sociedad, y donde la desconfianza manifiesta cierto grado. Y uno se acerca ya a lo que fue una Europa donde estaba, o un mundo donde está en conflicto. Naturalmente los niveles de confianza no pudieron ser muy altos. Yo pienso que existieron teorías que, como han explicado algunos historiadores, señalaban que era la aspirina y la vacuna responsable de la pandemia. Otros señalaban que era el Imperio Alemán, que había desarrollado un arma bacteriológica, y que, por otra parte, sobre todo el mundo alemán, señalaron que ese virus había sido expandido desde Estados Unidos, porque los primeros casos aparecieron en esa ciudad. Naturalmente, es pertinente hacer una referencia a lo que ocurrió en nuestro país, porque también nuestro país fue parte de ese mundo globalizado en términos de la expansión de las epidemias.
Y nuestro país registró, evidencia también las características que le dieron una connotación histórica a la gripe española. Su alta mortalidad, sobre todo en el periodo de la etapa 19 en transición hacia el año 20, en un momento en que las estadísticas tenían que ser vistas con lupa, porque uno de los problemas que se discutían en aquel entonces con fuerza era el de la veracidad de las estadísticas. Y había sustento para ello porque mucha de la gente que certificaba la muerte de una persona que aparentemente había muerto por gripe, no tenían las condiciones, la formación académica como para realizarlo, como señalaban los mismos testigos de la época. Por lo tanto, era muy fácil confundir una neumonía con una gripe o con una tuberculosis o con una pulmonía. Por lo tanto, al igual que le ocurrió en muchos países, en Santiago, en Valparaíso, los registros de mortalidad y morbilidad por influenza merecían ciertos reparos, pero lo que se consignó como oficial es lo que registró el Anuario Estadístico de Chile, que tuvo la particularidad también de mostrar un debate cuando a mediados del año 18 aparecen los primeros casos de gripe española en Valparaíso y luego en Santiago, pero que estuvieron envueltos por un halo de misterio porque apareció junto a otra epidemia importante que fue la tifus exantemática. Sin embargo, ya hacia meses de agosto, septiembre, ya empezó a quedar claro que habían dos epidemias y uno de esos casos era el de la gripe española. Lo que ustedes están viendo a la izquierda es el lugar donde se detectó en Santiago el primer caso, que era una posada, según consignó la revista Suceso. Y lo que están viendo a la derecha también es lo que también consignó la revista Suceso, que tiene que ver con un debate por los problemas que ocasionó la Vega Central como el único centro de abastecimiento de fruta y verdura. Para muchos médicos saludistas de aquel entonces, esto era un problema porque el consumo de verdura y fruta generaba aglomeraciones. Y para aquel entonces una aglomeración era un obstáculo que impedía tomar las precauciones necesarias para evitar por lo menos que la gripe española se expandiera. La publicidad médica, que bueno, ya era toda una realidad en aquel entonces, nos permite registrar cómo existían varias alternativas en el mundo en aquel entonces, que iban desde el uso de termas, rayos ultravioleta, el consumo de de aspirina, por supuesto, que en aquel entonces ya comenzaba a ser un medicamento muy consumido para combatir la fiebre. Y algo muy importante que señalar es que también nos permite conectarnos con la faceta científica y tecnológica y detrás de toda pandemia. La importancia que tuvo la bacteriología en aquel entonces, representada por el Instituto de Higiene, los desinfectorios, que estaban instalados en varias ciudades del país, y también el trabajo de laboratorio, que fue muy importante para decidir esa disputa, esa discusión que ocasionó la aparición de dos epidemias, la de tifus exantemático, bueno, y la gripe española. Gracias a las pruebas de laboratorio, se logró establecer con evidencia científica que había una enfermedad que era el tifus y otra muy diferente que era la gripe española. Ahora, la gripe española tuvo consecuencias para el siglo XX, por supuesto como una pandemia, y para la investigación histórica es un importante porque de alguna manera cuestiona el triunfalismo científico, con justificada razón se empezó a sembrar en el mediados del siglo XIX. También da cuenta del impacto que ya para entonces tenía la globalización. Eso también da pábulo para comprender la gripe, a partir de la gripe española, cómo ya empieza a tejerse la valoración de las instituciones sanitarias globales. Debemos
al respecto señalar que, producto de la creación de la Sociedad de Naciones, se creó una sección de higiene, que fue uno de los antecedentes directos de la OMS, y a partir de entonces se empezaron a gestionar políticas, sobre todo a nivel global, para atender los problemas sanitarios que afectaban a gran parte del país, del mundo, especialmente de origen alimentario, y también las enfermedades infecciosas. Por eso la gripe española explica en gran parte la constitución de estas instituciones sanitarias globales a partir del siglo XIX. Y lo que también es importante señalar a propósito de este episodio es la importancia que tuvo el papel de los medios de comunicación, que muchas veces se encargaron de difundir las medidas de los gobiernos, criticar las medidas de los gobiernos o también de las autoridades sanitarias, y que hasta el día de hoy juegan un papel relevante para comunicar, transmitir y también a veces también para obstaculizar muchas resoluciones que se toman para enfrentar las pandemias. Y lo otro importante que algunos investigadores han señalado es un factor que tiene que ver con un paradigma que bueno, ha nacido en las últimas décadas, el de One Health, pero también nos da cuenta de cómo ya en aquel entonces se empezó a considerar que era conveniente mantener la tensión entre la salud del mundo de la naturaleza y la salud humana. No bajo su concepto, pero sí a partir del interés que para muchos investigadores ya en aquel entonces suscitó la conexión. Y bueno, concluyendo mi presentación, el último, entre comillas, bueno, el que merece atención, episodio pandémico, es el que precedió por lo menos que estamos viendo, es de la gripe porcina del 2009, pero que tiene una particularidad que está, como muchas pandemias lo señalan, se inserta en un momento en que el mundo está transitando ya hacia un modelo de globalización, y ya a comienzos del siglo XX tenía por lo menos varios detractores en varias partes del mundo, por consideraciones muy... una, el papel de potencias emergentes, como China, que ha tenido hasta el día de hoy una relación particular con las organizaciones que se encargan de la coordinación de medidas sanitarias globales, como la OMS, entre otras. En la irrupción del SARS, en el año 2003, ya puso en el tapete la forma en que China controló los medios de comunicación, cuestión que hasta el día de hoy ha sido objeto de debate. Y también nos conecta ese episodio de la gripe porcina con estas ideas que de alguna manera van de la mano de los procesos pandémicos que en cierto modo nos llevan a cuestionar la civilización que hemos construido. Recordemos que en el año 2008 se suscitó lo que se llama la crisis originada por Lehman Brothers, y que para muchos fue la antesala del final del capitalismo. Ello no ocurrió, pero sí debemos considerar que si se sumó en los episodios del 2008 a lo que originó la crisis del 2009, la crisis derivada de la gripe porcina, existió una cierta atmósfera que cuestionó la globalización que se había generado en aquel entonces, y que también se alimentó de las críticas que generó también esta gripe, porque para muchos no fue lo que históricamente se ha considerado como una pandemia. Incluso hasta el día de hoy está con cierta desconfianza, pero es parte también del itinerario que han tenido las pandemias hasta el día de hoy. Entonces, para ir cerrando la presentación y para ya establecer algunas pistas de lo que podríamos pensar, por lo menos si atendemos a las consideraciones históricas que hay detrás de una pandemia, y nos remitimos a esta propuesta de esta matriz de análisis que yo sugerí en un comienzo, ¿qué podríamos, por ejemplo, dejar establecido para lo que viene o para lo que estamos viendo? Primero, dentro de la singularidad histórica de COVID-19, el indudable papel que está jugando la ciencia y la tecnología, que si uno lo mira en comparación con lo que ha sido la trayectoria de la pandemia,
hoy nos manifiesta la existencia de un complejo tecnológico, científico, que por de pronto no demoró mucho en determinar el origen de la enfermedad. Y eso es un antecedente que sin duda hay que tenerlo en cuenta. Y también, si uno hace una comparación, nos permite ver cómo nuevas disciplinas también se han incorporado a la búsqueda de soluciones para enfrentar el desafío, por lo menos, perentorio de crear una vacuna. Hoy también nos ha traído, por lo menos de forma preliminar, aunque hay ya quienes sostienen que esto va a ser una intención temporal, la idea de que estamos viviendo una crisis civilizatoria y que posiblemente para algunos sea la ocasión de cambiar el curso de la civilización que hemos construido. Posiblemente en la próxima década vamos a estar viviendo bajo ese debate, pero con la irrupción de la vacuna programada para un tiempo, para un mediano plazo, habrá que ver si esa crisis civilizatoria va a ser, va a tener la misma fuerza que está viviendo, por lo menos en ciertos sectores de la opinión pública. Lo otro que también merece ser considerado como dentro de la singularidad histórica es esta, quizás por lo menos la idea de plantear un nuevo concepto de salud, sobre todo que venía ya gestándose a partir de los debates que ha funcionado el calentamiento global, y todo un debate que se ha arrastrado en las últimas décadas en nuestra época, y que por último también puede ser vinculada a quizás la posibilidad de generar una globalización 2.0, podríamos llamarlo de ese modo. Es algo que la salud, por lo menos en términos globales, va a tener que considerar, y esperamos que en los próximos años estas premisas, más otras que se están gestando y que quizás hoy no las podemos captar, van a ser parte de todas las decisiones que se adopten para enfrentar un nuevo episodio pandémico, o bien también no solo un nuevo proceso pandémico, sino también lo que consideramos como salud en proceso de nuestra demanda social. Para ir cerrando, quizás uno de los aspectos más fundamentales, y por eso yo lo señalé a propósito del olvido que fue objeto la gripe española, hay un aspecto que tiene que ver con la memoria histórica. Y, es indudable que gran parte de sobre todo si atendemos a Chile, gran parte de los debates, discusiones que estamos viviendo en la última semana tiene que ver con la inexistencia de una memoria sanitaria. Porque para mucha población, entre la cual obviamente yo me incluyo, ha sido difícil comprender el término, por ejemplo, la aplicación de la cuarentena. Y eso, si bien para quienes estudiamos estos temas, tiene una trayectoria y tiene una justificación y un objetivo, hemos crecido sin una memoria sanitaria, por razones entendibles. Sin embargo, hay países hay regiones como Hong Kong, que a propósito del SARS, se encargaron de mantener ningún recuerdo, sobre todo para la gente que falleció en aquel entonces, porque sabían que algún día ellos tendrían que enfrentar un fenómeno similar. Y para ellos era importante mantener una memoria de quienes habían muerto, trabajadores de salud, médicos, policías, profesores, etc. Y de hecho, Hong Kong hoy es una de las naciones que quizá ha lidiado con cierto día el enfrentamiento de los efectos de la pandemia. Bueno, con ello concluyo mi presentación y agradezco la atención que depararon para mis palabras. Muchas gracias. ¿Aló, Claudia?
Aló. Bueno, Marcelo, muchas gracias por tu presentación. No sé si tenemos alguna pregunta, Claudio. Ah. Ahí parece que tengo Sí, ahora sí. audio. Sí, Sí, ahora tenemos audio. muchas gracias. Bueno, quisiera agradecer en nombre del ACDIS y de toda la audiencia la excelente presentación del profesor López Campillay. Es imposible no encontrar semejanzas, ¿verdad?, entre las pandemias pasadas y lo que está ocurriendo ahora. Me llamó mucho la atención una imagen que mostraste, Marcelo, sobre hacer mascarillas en un diario muy antiguo y cómo estaban enseñando a hacer mascarillas, ¿cierto? Así que muy interesante. Quisiera saber si algunos de los investigadores que están conectados por Zoom o si a través de Facebook han llegado algunas preguntas, nos van a ir llegando por chat como para poder comentar con nuestro expositor. Si quisiera alguno de los investigadores de ACDIS que quisiera hacer alguna pregunta, ahora tenemos unos pocos minutos para los que puedan quedarse con nosotros como para compartir con el profesor López Campillay. Mientras tanto, estamos recibiendo muchas felicitaciones por Facebook de los auditores y quienes pudieron ver tu presentación, Marcelo. Y yo quería preguntarte un poquito por esto de la globalización 2.0, si podía brevemente explicar un poquitito de qué quieres decir exactamente con ese término. Bueno, yo lo que recojo a partir de lo que se ha venido discutiendo en varias esferas, sobre todo desde el punto de vista político, porque sin duda la COVID-19 ha hecho patente y de una forma dramática y que para muchas generaciones, mucha población nunca había visto, la idea de que hay ciertos aspectos de este proceso de globalización que, bueno, desde que empezó a usarse con ocurrencia desde fines del siglo pasado, ha generado debate y que hoy obligarían a, por lo menos, gestionar de manera diferente ciertos aspectos de esa globalización. Hay algunos que llaman a eliminarla, pero yo soy de los partidarios de que la globalización también tiene ciertas ventajas. De hecho, gran parte de la solución que podamos elaborar para hacer frente al COVID tiene que ver con precisamente instancias de globalización. Y la ciencia es uno de esos aspectos. Así que la globalización 2.0 apuntaría por lo menos anticiparse estos episodios, generando por lo menos fondos que permitan aumentar la investigación a nivel mundial, generar más instituciones que se encarguen de la elaboración de vacunas, también reforzar la institucionalidad sanitaria de los países que, sobre todo el tercer mundo, que no tienen la posibilidad de contar con lo que llamamos redes de atención primaria para hacer frente a a la coyuntura que representa la expansión de un virus en una población. Muchas gracias, Marcelo. Mira, están llegando preguntas a través del chat para que podamos ir revisando algunas y ¿podrías comentar un poco en relación al tema de la cohesión social que mencionaste un poquito en la presentación? Sí. Porque justamente COVID-19 encuentra a Chile a pocos meses, ¿cierto?, del inicio del llamado estallido social, sí. Donde justamente hay una crisis de confianza
Ah, una sí. falta de cohesión que nos tenía a todos muy preocupados ya desde antes. Entonces, ¿cómo lo ves tú en la perspectiva de tu disciplina, en la comparación con otras epidemias y pandemias del pasado? Bueno, esa pregunta es muy importante, Claudia, porque tiene que, es uno de los factores que ha sido más ampliamente debatido por los historiadores. De hecho, si uno revisa el episodio de la gripe española en nuestro país, ella irrumpió en un momento en que lo que se llama República Parlamentaria estaba seriamente cuestionada por su incapacidad para resolver, entre otras cosas, la faceta sanitaria de la cuestión social. Eh, la gripe española fue un episodio más de una serie de epidemias y endemias que asolaban el país regularmente y que mostraban cómo ese progreso que sobre todo significó para el país la industria salitrera fue aparentemente solo para algunas personas, para la élite de aquel entonces, que estaba cuestionada por gran parte de la política y sobre todo de los sectores que más que sufrían en carne propia la, las deudas de ese progreso que muchos pregonaban. Y por eso es importante atender a la cohesión social, porque es la base, a mi juicio, de las respuestas que las autoridades sanitarias, por lo menos en la era moderna, se han preocupado de entregar ante esta instancia. La participación de la comunidad es clave, como ustedes sabrán mucho mejor que yo, para hacer eficaces las políticas sanitarias. Y en países donde la desconfianza reina, la tarea se vuelve un poco más cuesta arriba. Y es por eso que hoy vamos a enfrentar ese desafío. No sé si en la población a la larga va a ser vista, la reacción de la población va a ser vista como ejemplar o digna de atención para las medidas que no solo autoridades sanitarias, sino que las autoridades políticas van a tener que adoptar o están adoptando para enfrentar las múltiples consecuencias que reviste el COVID-19. Así que es sin duda uno de los factores que hay que atender ya para repensar lo que hay que hacer frente a estos episodios. Ujú. Muchas gracias, Marcelo. Y tal vez conectando con eso mismo y en relación a la importancia de esta memoria sanitaria, esta memoria histórica, ¿cierto? Estamos viendo esa imagen que tú mostraste, ese monumento en Hong Kong, pero aparte de un monumento, ¿de qué otra forma una sociedad logra crear y mantener en el tiempo y a veces por siglos esta memoria sanitaria, esta memoria histórica que además me imagino que tiene que ver también con la construcción y mantención de confianza? Así que está un poquito conectado con la pregunta anterior, ¿cierto? El aprendizaje que una sociedad va teniendo. ¿Qué otras maneras has visto tú y conoces para que una sociedad pueda construir Bueno, esta memoria? bueno, la historia tiene un papel importante que jugar. De hecho, gran parte de la historia de la medicina se empezó a construir a partir de médicos que se preocuparon de su pasado. Los historiadores, entre comillas, profesionales, son parte de una segunda generación, pero las primeras generaciones que modernizaron la salud en nuestro país se encargaron, algunos, de dejar por escrito o atender a la importancia que había tenido ese paso de una medicina colonial a una medicina moderna. Sin embargo, bueno, hay señalado que la evolución tan eficaz que tuvo la medicina del siglo XX la hizo pensar a convertirse a la medicina en una disciplina que olvidó en parte de su trayectoria porque ya había alcanzado o alcanzó un nivel de efectividad para diagnosticar y tratar las enfermedades a nivel individual o a nivel colectivo, que de tal modo que ya no era necesario mirar hacia atrás para saber cómo nuestros antepasados habían resuelto otros problemas similares a los que estamos viendo. Pero eso también implica atender también al valor que una sociedad le entrega a la salud.
Y es por eso que ahí hay una tarea que por lo menos hasta el día de hoy está en estado embrionario en algunas instituciones del sistema universitario o del sistema ministerial, pero que, y también a nivel municipal, donde hay algunas instancias donde se están preocupando de, por lo menos a nivel local, de recordar el pasado sanitario de algún lugar de varias regiones de nuestro país, pero están a nivel embrionario y por lo menos la tarea está establecida para llevar a cabo, y el ejemplo de Hong Kong y California también, en torno al SIDA, son algunos ejemplos que quizás por lo menos hay que tener en cuenta. Muchas gracias, Marcelo. Mira, voy a transmitirte unas preguntas que nos están llegando desde Facebook y siguen llegando muchas felicitaciones de parte de los investigadores y también por Facebook. Entonces, te preguntan si desde un punto de vista histórico se prevé un mayor número de nuevas pandemias con características similares, o si sí. más bien debiéramos esperar que nuevas pandemias tengan sus propias características según el agente causal. Esa es una pregunta. Y la otra, dado que nosotros estamos acá trabajando en un centro de enfermedades crónicas, si hay alguna evidencia histórica de impactos a largo plazo, o sea, de estas Sí. pandemias sobre enfermedades crónicas. Y sé que algunas personas, investigadores, tienen deseos de hacerte algunas preguntas directamente, ahí le vamos a pedir a nuestro moderador que pueda ir dando el audio para que puedan otros preguntarte directamente, pero tal vez mientras puedes responder brevemente estas dos consultas. Respecto a, desde el punto de vista histórico, si es previsible que ocurra, yo creo que sí, porque están reunidas todas las condiciones que nuestra civilización, lo que conocemos hoy día por civilización, ha potenciado y amplificado las condiciones que ya en el siglo pasado o en los siglos anteriores ya habían generado la pandemia. Hoy, como ustedes sabrán, una persona puede cruzar el océano en cuestión de horas. Cada uno de nosotros somos potencial agente pandémico y la existencia de urbes de 7, 10, 15, 20 millones de habitantes también es un factor más que potencia la posibilidad de que una pandemia surja, en atención también a lo que ha significado este cruce entre civilización y orden natural, por así decirlo, sobre todo en África y en Asia, ha generado la irrupción de la aparición de muchos brotes químicos en los últimos 20 años. Así que lo más probable es que tengamos que enfrentar otro nuevo brote pandémico. Siempre el candidato ha sido la influenza, por lo que yo sé, y no debería extrañarnos que en una década más, como ya algunos la están pronosticando, pero yo no me atrevo a decir eso, pero sí que va a ocurrir, aparezca la gripe nuevamente, y que ha sido la candidata siempre a encabezar una nueva pandemia. Respecto al impacto de las enfermedades crónicas, de acuerdo a lo que yo manejo, no me aventuraría a señalar, por lo que yo sé. Es posible que haya antecedentes den cuenta de una relación entre impacto entre estas pandemias y las enfermedades crónicas, pero no quisiera caer en especulaciones, pero es probable que exista. Yo no las conozco, pero es una buena pregunta para tener en cuenta. Bueno, muy bien, gracias. yo quisiera realmente, Marcelo, agradecer tu excelente presentación y también, Claudia, esta fue nuestra primera transmisión, así que veo tanto por las redes que hay bastantes preguntas. Así Hay que, muchas preguntas. vamos a dejar tu mail para que posteriormente aquellos que tengan dudas y para no extender, porque ya son las 6:15, así que estamos terminando este primer ciclo de transmisión de especial acerca del COVID del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas. Así que
Buenas noches a todos y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, gracias.